Señal directa. Mire, hemos estado compartiéndole bastante información a propósito de la presencia del sarampión, este brote que se está registrando ya en diferentes puntos de la República Mexicana y por supuesto también de Jalisco, y por eso es importante que tengamos más información acerca de esta enfermedad, y para ello agradecemos nos acompañe vía Zoom el doctor Rodrigo Escobedo Sánchez, jefe del Servicio de Infectología en Adultos del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Hola, muy buen día, José Ángel. ¿Cómo están todos? Sonia, un placer estar aquí con ustedes y sobre todo para poder informar un poquito a la comunidad qué es lo que ocurre con esta sarampión. De repente, doctor, ya habíamos dicho en su momento, es un padecimiento que está, si no erradicado, por lo menos controlado, y luego nos llega este nuevo brote. ¿Qué tenemos que conocer acerca de esta cepa? Si es diferente, si estamos protegidos cuando nos vacunaron. ¿Cómo empezamos, doctor, para platicar acerca del tema? Mira, normalmente es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite por vía aérea. Cuando los pacientitos empiezan con síntomas tipo gripa, empiezan con mucho dolor de cabeza, ataque al estado general, conjuntivitis, escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor de huesos. Pues bueno, puede parecer cualquier enfermedad viral, ¿no? Puede ser dengue, influenza, hasta una simple gripa. Entonces, es muy importante, es una enfermedad prevenible, es una enfermedad en la cual las personas que tenemos cartilla de vacunación recibimos una primera dosis a los 12 meses, después de esa aplicación viene otra refuerzo a los 6 meses, que en teoría sea de 18 meses de edad, y un refuerzo a los 6 años posteriormente. Entonces, si tenemos esas tres aplicaciones de vacunas, pues podemos decir que estamos probablemente previniendo de manera importante la aparición del sarampión. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, probablemente con la pandemia, pues mucha gente no quería salir de su casa. O sea, estábamos con la batalla del COVID, las complicaciones del mismo COVID, muchos de nuestros pacientes, sobre todo adultos mayores, tenían estas complicaciones, pues la demás gente decidió no salir de casa, ¿no? Entonces, lo cual probablemente eso debilitó un poquito los sistemas de control y prevención en el momento de la aplicación de la vacuna. Entonces, esto ha ocurrido que obviamente también es una enfermedad de la cual podemos decir su riesgo de infectividad o de contagiosidad, que nosotros le llamamos R0, es la más contagiosa de todas las enfermedades infecciosas. De una persona que está positiva, pueden infectarse de 14 hasta 18 personas al tener contacto con sus secreciones respiratorias. ¿Quiénes tienen que vacunarse? Y sobre todo, si alguien ya tiene el cuadro completo, de todas maneras tiene que buscar el refuerzo. Actualmente los nuevos lineamientos es mayores de 49 años que no tengan completo su esquema de vacunación, es los que probablemente tengamos que vacunar. Aquellos menores de 11 meses se aplica una vacuna de temprana y con la aplicación de una segunda dosis a las 4 o 6 semanas de ello. Entonces, de ahí en parte, recordar, ver la cartilla de vacunación, si todos tenemos estas 3 aplicaciones durante la infancia, probablemente sea esto. Ahora bien, algunas recomendaciones por parte de la OMS y del CDC es que personal de la salud, que obviamente se van a enfrentar a este tipo de pacientes que llegarán probablemente ante la sospecha de sarampión, presentando calentura, presentando manchitas en la piel, probablemente sean las personas que también se tienen que vacunar. Pero si aquellas personas de alto riesgo, en las cuales no recuerden adecuadamente su cartilla de vacunación o que no tengan, probablemente vayan a meditar un reforzamiento. Pero realmente tenemos que decir que son nuestros menores de 11 meses de edad o aquellas personas con vacunación incompleta. Claro. Justo con respecto a los menores de 11 meses, doctor, la vacuna se aplica a los 12 meses, pero por este brote hay que vacunar incluso antes. Pero sí, se llama esquema anticipado o esquema temprano, con la finalidad de prevenir a nuestros menores de 11 meses. ¿Y quienes no saben si fueron vacunados? Porque hay generaciones que no tenían todavía cartilla de vacunación, o como José Ángel, que no se acuerda si la tenía. A estas personas, ¿cuál es la recomendación, doctor? Realmente es muy complicado en este aspecto porque, bueno, realmente es una vacuna que sí está muy, muy, muy en las casas de nuestra comunidad, muy recordada de aplicarse al año, a los 6 años, ¿no? Y a los 18 meses de edad. Entonces,
Probablemente el no recordarle el esquema de vacunación completa, bueno, tendríamos que pensar en que si somos mayores de 49 años y que no tenemos el esquema, probablemente tendremos que buscar el refuerzo o acudir al médico para ver realmente el riesgo si se presenta o no de que se pueda contagiar de esta enfermedad. Oiga, doctor, justo uno de los temores que ahora existen, inclusive en algunos casos hasta más que al sarampión, es que hay personas que dicen, híjole, nos van a querer encerrar otra vez, ¿tendríamos que llegar hasta esos extremos? Bueno, las medidas las va a dictar la Secretaría de Salud. Ellos son expertos en todo esto de la epidemiología y de los brotes, ¿no? Si las recomendaciones hay que seguirlas al pie de la letra según la Secretaría de Salud, pues bueno, eso va a depender también que estas medidas de emergencia se establecen bajo la tasa de incidencia, bajo la tasa de contagiosidad que se vayan presentando. Entonces, si ustedes revisan a lo que estamos al día en el último reporte epidemiológico de cerrado el 24 de octubre, pues en Jalisco hay 127 casos, de los cuales, pues bueno, muchos de ellos probablemente estén compartiendo una de los principales factores epidemiológicos, que es el hacinamiento, ¿no? Entonces, de ahí en parte, probablemente las medidas las dictará la Secretaría de Salud para saber si en base a la tasa o al aumento de casos que se vayan presentando, que la verdad yo considero que probablemente no lleguemos a ese extremo, ¿no? Pero bueno, hay que irlo caminando poco a poco en base a cómo se vayan presentando estos casos. Doctor, ¿hay vacunas suficientes y cómo o en qué puntos, en qué lugares las personas pueden acudir a buscar esta vacuna? Y además, ¿cómo la encuentran? Porque al ser una vacuna triple, de pronto la gente dice, bueno, yo no tengo la de sarampión, pero luego ya cuando ven, pues en realidad sí fue aplicada. Sí, vuelvo a repetir, creo que eso lo debe determinar los expertos de Secretaría de Salud, los cuales ellos pues realmente son los que manejan todo este tipo de inmunización. Hasta ahorita pues tendríamos que esperar al secretario de Salud o a lo que nos vayan informando si hay o no suficiente vacuna, ¿no? Pero bueno, en algunos medios particulares sí algunos colegas están aplicando a las personas que así lo ameriten, que ellos bajo su evaluación si ameritan o no la vacunación, ¿no? Pero bueno, decirte yo cifras, si tenemos suficiente vacuna o no, creo que no estaría en mi papel y sería más indicado por parte de Secretaría de Salud. ¿Qué hacer en caso de algún contagio en nuestro círculo cercano o en aquellos grupos a los cuales recurrimos de manera frecuente, doctor? Creo que sigue siendo importante la prevención en el aspecto de que, haciendo a un lado la inmunización, pues de que si yo tengo un síntoma respiratorio, pues el uso de cubrebocas siempre es importante, ¿no? Pareciera que bajamos la guardia al salir ya de casa después de una pandemia de 3 años, en los cuales todavía seguimos teniendo casos de influenza, de COVID, pues bueno, es importante el uso de cubrebocas, ¿no? Es una cultura que probablemente ya tengamos que vivir con ella. Si yo estoy enfermo con algunos de estos síntomas que les comenté al inicio de la charla, pues probablemente pues quedarme en casa, reposar, hidratarme adecuadamente. Y bueno, si mis familiares están aquí, pues también el uso de cubrebocas, que es lo más importante, el lavado de manos, el uso de gel, el gel en alcohol, pues las medidas que hemos, pareciera reiterativo, pero a veces hasta algunas personas se cansan de escucharlas, pero pues desde el 2020 tenemos que hacer estas medidas con todo este tipo de situaciones infectocontagiosas. Si yo tengo la sospecha de que tengo manchitas en la piel, tengo fiebre, pues lo mejor es quedarme en casa, reposar, hidratarme adecuadamente y bueno, obviamente valorar una valoración médica para ver si realmente estoy ante un caso sospechoso de sarampión o probablemente sea otro diagnóstico diferencial que los cuales también pueden estar presentes en nuestra comunidad. Claro. Doctor, cuando se confirma el contagio, ¿es mejor que el paciente sea atendido en casa o que sea hospitalizado? Afortunadamente es una enfermedad que ahorita en los casos que se han confirmado se han manejado en casa tranquilamente, no ha habido casos de hospitalización afortunadamente. Es una enfermedad que si se complica, pues bueno, puede generar algo que se llama neumonitis, tipo neumonía, o puede llegar al cerebro y generar una encefalitis o hasta crecimiento del corazón. Pero eso obviamente también va a haber ciertos factores específicos de cada paciente que lo pudiesen desarrollar. Pero hasta el momento, como empezó en Chihuahua y en algunos casos esporádicos en algunos estados del país, pues ha sido afortunadamente una enfermedad en la cual se puede manejar en casa. Hay que recordarle a las personas que una persona con riesgo, con sospecha de sarampión, 4 días previos a la aparición de las manchitas, ya sea en el paladar o en los carrillos de la boca o las lesiones en la piel,
pues bueno, infecta ya a otras personas, ¿no? Y esas manchitas, y hasta que empieza a aparecer la fiebre, tenemos hasta 5 días para poder contagiar a otras personas, ¿no? Entonces, muy importante, ante la sospecha, pues acudir al médico para una valoración adecuada y bueno, con ello también especificar si realmente estamos ante un caso sospechoso de sarampión, hacer las pruebas pertinentes y si no, pues descartarlo y tratar la enfermedad que la cual estamos sospechando. Y sobre todo insistir pues en estas medidas de prevención. Si se tiene esta sospecha, hay que aislarse y acudir al médico y bueno, pues seguir haciendo uso de este cubrebocas, sobre todo los pacientes que están enfermos, así como los que llegan a contagiarse de algún padecimiento respiratorio, que deberían de siempre tomar estas medidas preventivas para que ninguna enfermedad pues se nos salga de control. Doctor, agradecidos por esta breve charla y en comunicación. Muchísimas gracias por la invitación, buen día a todos y saludos a todo el público que nos esté viendo o escuchando. Muy amable, doctor Rodrigo Escobedo Sánchez, jefe del Servicio de Infectología en Adultos del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.